Amén. Damos gracias a Dios por este día maravilloso en el que podemos alabar a Dios. Ha empezado el día con lluvia, pero se ha arreglado y tenemos seguramente por ahí, yo también he pensado, habrá un arco iris que podamos ver, porque llovió bastante y la buena suerte es que llovió justo cuando tenía que sacar al perro y paró cuando ya llegué a casa. Entonces no pude ver ese arco iris y justamente hoy los remanentes en su clase van a estar hablando del arca de Noé, van a estar hablando de la salvación en ese arca que es por gracia, que semeja a la obra de Jesucristo, en la cual si nosotros estamos salvos. Da igual la tempestad, da igual el viento, da igual el volumen del agua, da igual el desastre, incluso da igual nuestra torpeza si estamos en Cristo. Finalmente ahí estaba ese arco iris que era esa señal de la promesa. No va a volver a ocurrir. Y ese pacto se mantiene hasta hoy. ¿Cuál era el problema en aquel tiempo? Y utilizo lo que hemos preparado para los niños para aquí ahora. ¿Cuál era el problema de aquel tiempo? Dice en la palabra de Dios en Génesis 6 que el ser humano se había engrandecido y en su corazón solo estaba hacer el mal. ¿Por qué el ser humano solamente quería hacer el mal? Nosotros a los remanentes les hemos estado hablando y hemos ido, primero, la creación, el lugar idílico y perfecto en el cual Dios nos puso después. Ahí está la creación del hombre y la mujer a su imagen y semejanza para estar con Él. Y por culpa de la obra de Satanás y de su engaño, el ser humano pecó, se separa de Él y entonces llegaron tres problemas. El problema del pecado, el ser humano pecó, se enemistó en contra de Dios. El problema de la destrucción espiritual, ese estado en el que el ser humano se encontró después de haberse separado de Dios. Y finalmente, la autoridad de Satanás que está en este mundo. Ese era el estado del ser humano. ¿Cuál era el estado de Adán y Eva? Era este. Génesis 3. ¿Por qué Abel y Caín, en este caso nos vamos a centrar en Caín, mató a su hermano Abel? ¿Quién le enseñó a matar? ¿Tú crees que sus padres lo hicieron? Le dijeron, mira, cuando tú te sientas mal, coges una piedra y machacas algo. ¿Qué es lo que a veces los padres hemos hecho erróneamente? ¿Nunca lo habéis visto? Que cuando vosotros os tropezáis con una silla, ¡ay, pobrecito, venga, pégale a la silla mala! ¿Nunca lo habéis visto? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Cuando algo te haga daño, te haga sentir mal, ¿qué tienes que hacer? Tienes que pegarle. Y luego decimos, no pegues. Mamá, pero si tú me estabas enseñando a que tenía que pegar a la silla y a la mesa cuando me daban golpe. ¿Quién le enseñó a Caín a que tenía que matar a su hermano? ¿En qué momento se le pasó por la cabeza que eso era una buena idea? ¿Cuál era el problema? Dios, en su palabra, dice que cuando Dios, él mismo, vio la ofrenda y vio a Abel, aceptó tanto a Abel como su ofrenda. ¿Cuál fue el problema de Caín? No aceptó ni la ofrenda de Caín, pero la palabra dice que tampoco le aceptó a él. ¿Por qué? Más tarde lo explica. Dios, hablando a Caín, le dice y le habla del pecado. Estás obrando mal, tienes una mala vida. El problema eres tú, lo tienes tú dentro. No solamente la ofrenda, es que el problema eres tú. Le dice, tienes tú que estar por encima del pecado, no dejar que el pecado te domine. Es lo que le dicen Dios en el texto bíblico. ¿Por qué tenía un problema Caín? Génesis 3. Estaba en estos tres problemas en aquel momento. Y los tres problemas no pueden ser resueltos por el ser humano. No podemos resolver estos problemas. Solamente a través de Cristo es que tenemos esta respuesta. Solo a través de la obra en Jesucristo tenemos salvación y solución a estos tres problemas que nacen en Génesis 3. No hay otra forma, es la única promesa que Dios nos ha dado, la única respuesta, el único método establecido por Dios para que podamos salvarnos. Solamente a través
de la sangre en Jesucristo. Y esta es la grandeza de Cristo y su gracia que va más allá. Dice el texto: en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de ¿qué? De su gracia, que hizo el ¿qué? Sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Lo voy a leer en otra versión. Con la muerte de su Hijo y en virtud de la riqueza de su bondad, Dios nos libera y nos perdona los pecados. Y luego dice entre exclamaciones: ¡qué derroche de gracia sobre nosotros al llenarnos de sabiduría e inteligencia! La obra de Cristo es completa, absoluta, y nos libera de estos tres problemas de Génesis 3. Y Pablo oraba teniendo esto presente. Oraba con este contenido, con este corazón. Sabía que la gracia era absoluta, pero era necesaria en sus vidas. Que si no hay gracia, no hay respuesta. Sabía que no podíamos hacer nada por nosotros mismos para poder encontrar la salvación y la respuesta a Génesis 3. No hay obra que podamos hacer. Por eso él dice: no es por obras, es gracia. No es el esfuerzo humano, es la bondad, la misericordia y el amor de Dios que puso a Jesucristo en propiciación de nuestros pecados. No es nuestra capacidad para que no nos gloriemos. Es única y exclusivamente la obra de Dios. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es que era la intención, era la iniciativa, era la obra de Dios mismo. Solamente la fe es necesaria. Solamente el creer en Cristo, aceptándole, es como yo puedo disfrutar de esta gracia. Por lo tanto, vamos a desprendernos de la preocupación, vamos a huir de la incredulidad, vamos a comprender 5 puntos. ¿Cuál? Soberanía absoluta de Dios. Dios es soberano, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, pero con el poder también para salvarme a mí. Pero si soy pecador, si soy torpe, insignificante para el poder de Dios. Pero es que soy muy malo, es que he hecho cosas horribles en mi vida. La sangre de Cristo tiene el poder absoluto para tapar esos pecados. Solamente requieres fe. Solamente es la fe que podamos sacar de nuestro corazón, salvos, imperfectos, con imperfecciones, con taras, con limitaciones, pero salvos. Seguridad de la salvación. Yo soy salvo por la gracia de Cristo. Nada me va a quitar esa respuesta. También tened en cuenta, la obra de Satanás sigue y seguirá atacando todos los días de nuestra vida. ¿Para qué? Para que la incredulidad no te lleve a perder la salvación, es decir, que los momentos de caer, los momentos de meter la pata, los momentos de torpeza no te saquen fuera, pero sí te roben la gracia, la felicidad y las bendiciones que tiene Dios para vuestra vida. Que esos momentos en los cuales yo me aturullo, yo caigo en mi humanismo, no sean esos momentos en los cuales perdamos toda respuesta, sino que podamos mantenernos, como dice la palabra, firmes, a pesar de las asechanzas del diablo, a pesar de las flechas de fuego que llegan a nuestra vida. ¿Cómo? Con la armadura de Dios, que pasará a hablar luego más tarde en la misma carta. Enfermedades, problemas, muerte, que pueda llegar a nuestra vida finalmente. ¿Es un problema eso? Es una incomodidad grande, muy grande, ninguna incomodidad. Vivir enfermo es incómodo, pero no es el problema. Dios tiene el poder para sanar al pastor Antonio de 2 cáncer, uno de ellos de garganta. Y aún me acuerdo cuando le empezaban a explicar lo que podía llegar a suceder. Bueno, a lo mejor la operación, si no mengua el tumor, pues tendremos que abrirte la mandíbula, dejártela abierta, hacerte... Bueno, solamente con eso ya el pastor dijo, mira,
será lo que Dios quiera, así que paso a paso. Ni siquiera tuvieron que hacerle ni una mínima intervención. El cáncer desapareció. Antónica, ¿qué decían los médicos? Que tú lo sabes. ¿Qué decían? Ay, porque era tu cuñado el que trabajaba allí, ¿no? ¿Quién era? Luego ya me lo explicará mejor. Trabajaba allí en el hospital, iba a visitar al pastor y los médicos le decían, que en confianza, porque ya le conocían, es que no va a salir del hospital, está muy mal, es muy difícil. Ni una intervención. ¡Gloria a Dios! Vamos a preguntarle a Mari Carmen, ¿cuántas enfermedades ha vencido ya? Y las que le quedan por vencer, ¿eh? ¿Pero cuántas ha vencido? Cáncer, hepatitis, ¿qué? Ya está. La gloria absoluta de Dios está por encima de toda enfermedad. Pero ahora yo recuerdo unos pastores, amigos nuestros en Francia, en París, el pastor Suku, su esposa, en el COVID murió su esposa. ¿Murió? ¿Ya es menos Dios? ¿Dónde está ahora la pastora? Está en la presencia de Dios, gozándose. Está en la presencia de Dios, disfrutando de toda bendición absoluta. ¿Qué problema tiene ella? Qué suerte poder estar ya ahí. Nosotros esperaremos a nuestro horario. ¿Cuál es el método de Dios? Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Es el método de Dios. Es la gracia absoluta que Dios ha establecido con nosotros. En primer lugar, vamos a ver 3 puntos, como siempre. En primer lugar, ¿qué ocurre cuando yo tengo ausencia de respuestas? Incluso después de haber creído en Cristo, de haber sido salvo, ¿qué ocurre cuando yo no tengo respuestas? Yo pido, yo busco y no hallo lo que quiero o lo que estoy buscando. Nuestra fe puede ser sacudida, ¿o no? Vaya que sí lo puede llegar a ser. Podemos llegar a preguntarnos, ¿por qué fracaso, Dios? ¿Por qué inicio este negocio y me va mal si yo lo tenía para ti? ¿Por qué estoy fracasando en esto? ¿Por qué mi matrimonio no va como yo quería? ¿Por qué en mi trabajo tengo problemas? ¿Por qué mis hijos no tienen la vida que yo había proyectado desde incluso antes de que nacieran? ¿Por qué a veces las cosas salen mal? A veces nos podemos mantener en el legalismo. A veces pensamos, es un castigo de Dios. Hay gente que piensa, Dios nos está castigando por algo que hemos hecho mal. Que era un pensamiento muy judío. Oye, no te acerques al leproso, no solamente porque es una persona físicamente impura, sino porque además algo habrá hecho para merecérselo. Era la perspectiva de aquel tiempo. ¿Por qué yo ahora paso por dificultades? No distinguimos a veces los aspectos. La gente siempre está preocupada por pensar lo que quiere y no quiere, lo que desea, no desea, y lo que cree que debería tener y lo que no debería tener. Pero ¿por qué no nos paramos a pensar en la absoluta soberanía de Dios, en el plan de Dios, incluso a pesar y detrás de los problemas y las circunstancias? A veces también los problemas llegan por nuestros propios actos. ¡Ay, Dios, ¿por qué tengo una esposa tan así? Y Dios a lo mejor te puede preguntar, ¿te dije yo que te casaras con él o con ella? ¿O hiciste lo que te dio la gana cuando te dio la gana y por qué te dio la gana? Consecuencias. ¿Por qué a veces no surgen las cosas bien y fáciles como me gustaría? Porque nada es bien y fácil. Este mundo es complicado y es difícil, pero tenemos que entender que todo dentro del Evangelio es una respuesta y es una bendición. Dentro de Dios todo lo tornará bien. Como al final expresaba José 45 de Génesis, es que no sois vosotros, Dios me ha traído aquí, lo ha hecho todo, ¿para qué? Para poder bendecir. Lo he pasado mal. ¿Pero qué dice el texto bíblico?
varias veces y Dios estaba con José. No le abandonó en medio de los problemas. Daniel, los remanentes de Babilonia también sufrían. ¿Qué es lo que hicieron los remanentes de Babilonia? No vamos a comer, no vamos a tomar la comida de la idolatría. ¿Qué hicieron? Esa especie como de huelga, esa dieta especial en la cual Dios les mantuvo con fuerza. No vamos a postrarnos ante la imagen, pues al horno de fuego, no hay problema. Yo no voy a dejar de orar, dice Daniel, voy a mi casa, abro la ventana como hago siempre y voy a orar al Señor. Pues al foso de los leones tampoco es un problema. Esteban, ¿qué es lo que hizo? Delante del templo, predicando, hablando a todos, hasta el punto en el que mirando al cielo, dijo, ahí estoy viendo al Cristo, a la diestra del Padre. ¿Qué significaba eso? Le está poniendo a la altura de Dios, le está asemejando con Dios. ¿Qué hicieron los judíos? Cogieron piedras y le fueron a matar. Y ahí llegó Dios y salvó, ¿o no? No. Dios permitió que ocurriera eso. Dios permitió la muerte de Esteban, la persecución, para que perseguidos los creyentes fueran a esparcir el Evangelio a todas las naciones. ¡Gracias, Dios! Yo quiero ser esa persona. Me da igual el que huye o el que muere, pero yo quiero hacer la evangelización del mundo. ¿Hay problemas en mi vida? Habrá problemas, pero a través de ellos Dios me dará una respuesta. Dios restaurará mi vida. Dios me enseñará cosas. Y al final diré, gracias, Padre. ¿Cuál es el mayor acto, el peor problema, el peor desastre que nosotros nos encontramos en la Biblia? ¿Cuál diríais que es vosotros? Hemos narrado algunos, el de Esteban es muy duro. Han ocurrido cosas desagradables, pero el peor acto, la peor muerte, ¿cuál ha sido? La de matar a aquel que venía a salvarnos. Fijaos, no hay peor acto en la palabra de Dios y en la historia que matar a Dios hecho carne que venía a restaurar al ser humano. Y Dios podría decir, ¿me estáis matando a mí? ¿Que yo vengo a salvaros? Pero Dios no dijo eso. ¿Qué dijo? Es necesario que esto ocurra. Tengo que sufrir. Hay que morir. Hay que derramar la sangre por todos. Ay, pero es que Jesús en el Getsemaní, por favor, Señor, ¿de verdad tengo que hacer esto? Llorando, clamando. Sus discípulos ahí, los tres más favoritos ahí. Venga, Simón, por favor. Venga, Jacobo. Venga, Juan. Estad conmigo, orad conmigo, porque lo estoy pasando muy mal. Y dormidos ahí. ¿Por qué? Tenía que pasar eso. Dice la palabra. Luego él les dijo, es que, ¿qué pasa? ¿Que yo muero y todos os vais en desbandada? ¿No os he explicado y no habéis leído en el antiguo pacto, en la Biblia para ellos, que yo tenía que padecer y tenía que morir por vosotros? Pues hermanos, nosotros tendremos que padecer y morir por los demás. Tendremos que padecer y morir para compartir el Evangelio. Tendremos a veces que padecer y sufrir para cumplir el plan de Dios. Y a veces estaremos como Jesús en el Getsemaní, clamando, llorando, ¡ay, ¿por qué tengo que pasar por esto? Pero tenemos que mirar hacia el frente, ahí está la respuesta. A veces la veremos, otras veces no, en ocasiones será obvio, en otras tendremos que comprender después, incluso a veces jamás entenderemos lo que ha pasado. Mi profesor de Antiguo Testamento, Víctor Martín, que falleció hace poco, ya era muy mayor cuando me daba mi clase, pues ya con el paso de los años ya está descansando. Y él siempre nos decía, yo a Dios le he preguntado 3 cosas, me ha respondido 2, necesito otra respuesta más. No sé si al final la encontró, no lo sé. Lo que yo sí sé es que al final él ya está descansando en la presencia de Dios, sin ninguna duda, sin ninguna pregunta, con todas las respuestas y ya feliz con su esposa. En segundo lugar, tenemos que cambiar nuestra naturaleza
y orientarla hacia el Evangelio. Cambia tu naturaleza y oriéntala al Evangelio. Si nuestra naturaleza no está orientada al Evangelio, ¿cómo vamos a restaurar nuestra vida y cómo vamos a solucionar nuestros problemas personales y espirituales? ¿Cómo va a ocurrir eso? Si yo mi naturaleza no la enfoco a Cristo y la obra de Cristo, ¿vamos a continuar con los mismos problemas espirituales de siempre? ¿Vamos a continuar con los mismos problemas? Cometiendo los mismos errores, metiendo la pata en los mismos lugares, teniendo las mismas limitaciones. Hay que tornar nuestra naturaleza a Cristo. Cambia tu naturaleza y tu vida va a ser diferente. Si no, lo vas a pasar muy mal. Va a ser difícil vivir si no cambiamos nuestra naturaleza. No solamente la confesión, sino la verdad que hay dentro de ti. Porque a veces es fácil confesar. Yo puedo confesar, el mejor equipo del mundo es el Barcelona. ¿Me ha costado o no? Y soy del Madrid, fíjate. Puedo confesar lo que yo quiera, pero lo que importa es lo que de verdad hay dentro. Ahora estaría bien que sacase aquí la camiseta del Madrid y dijese, ¿veis lo que hay dentro? Pero como ya lo sabéis, yo puedo confesar lo que sea. Puedo venir aquí todos los domingos, puntual, a mi hora, a predicar. Pero si yo no lo experimento en mi vida, sirve de muy poco. Versículo 20. Lo voy a leer creo que es la versión de la palabra. Ahora no recuerdo muy bien porque estaba leyendo varias y como no lo he puesto ahí abajo, pues ya no sé. Creo que es Biblia la palabra. Dice, es el poder que Dios desplegó en Cristo al resucitarlo triunfante de la muerte y sentarlo en el cielo junto a sí, por encima de todo principado, potestad, autoridad y dominio, por encima de cualquier otro título que se precie de tal, no solo en este mundo presente, sino también en el futuro. Es el poder de los que poseen y disfrutan el Evangelio, es el poder del trono celestial que Dios deposita en sus hijos, lo pone en la palabra de Dios. A veces Dios no contesta nuestras oraciones. ¿Por qué? Lo vamos a ver después en la escuela de Evangelio. Vamos a ver después. Simplemente, a modo de introducción. Porque nuestro pensamiento no es el correcto. ¿Cómo Dios va a responder una oración que es incorrecta? Una oración egoísta, una oración dentro del humanismo, una oración que solo mira lo que es físico, lo que es material, que solamente mira el egoísmo de uno. ¿Cómo Dios va a responder esas oraciones? Conecta la bendición del Evangelio con la oración. Una oración que esté dentro de la palabra. Una oración que responda al mensaje del Evangelio. Una oración que te lleve a disfrutar de esto. No busques las riquezas del mundo, busca la riqueza espiritual. Esta es la oración que nos da respuesta. Versículos 17 y 18 dice que os otorgue un espíritu de sabiduría y de revelación, que os lo haga conocer, que llene de luz los ojos de vuestro corazón, para que conozcáis cuál es la esperanza a la que os llama, qué inmensa es la gloria que ofrece en herencia a su pueblo. Ora por esto, ora por trascender lo que es obvio y es conocido para ti, para que puedas ver la obra absoluta de Dios, cuál es su plan y cuál es su propósito. En tercer lugar, disfruta plenamente de Jesucristo como el método de Dios. ¿Cuál es el método de Dios? Es Cristo. No nos olvidemos de esto. Es un fundamento de nuestra fe. ¿Cómo Dios va a salvar al mundo? Una forma. Jesucristo, punto y final. No hay otra forma. Pablo comprendía todo esto. Comprendía que todo estaba en Cristo. Por eso no tenía ansiedad. No vivía con preocupación. No estaba en un constante legalismo de obrar, de hacer y de conseguir. Vivía dentro de la gracia. Segunda de Timoteo 4, 9 al 10. Pablo no se enojaba. ¿Qué dice? Timoteo, procura pronto
podido venir a verme, porque Demas me ha desamparado amando al mundo y se ha ido a Tesalónica. No se enoja, ve, acepta las circunstancias, se entristece, ¿pero qué? Vamos a continuar, Timoteo, tú y yo, a hacer la evangelización. ¿Que Demas no quiere? Adiós, Demas, vamos hacia el frente. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, ¿qué? Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué está diciendo Pablo? Voy a ser sacrificado. En otras palabras, yo sé que voy a morir mártir, me van a matar. No dice, yo sé que en un momento partiré plácidamente a tu presencia, Padre, no, yo voy a ser sacrificado. ¿Y cuál es el miedo? ¿Cuál es la ansiedad? ¿Cuál es el temor? Ninguno, que ya tengo la corona de justicia preparada, que ya está todo solucionado en Cristo, que mi naturaleza es diferente, no tengo miedo, inseguridad, continuaré haciendo la labor hasta que llegue el tiempo y el horario, porque yo miro atrás y ¿qué es lo que veo? Yo ya he hecho toda la labor que tenía que hacer, ya he cumplido todo lo que me quedaba. Así que Timoteo, calienta que sales. Prepárate que te toca ahora a ti. 4, 16, 17. Dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon y que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. ¿Qué preocupación va a haber en Pablo si siempre encuentra la respuesta en el mismo lugar? Que me tiran piedras, me levanto. Que quieren a por mí, me escapo. Que van todos en mi contra, Dios me defiende. ¿Cuál es el problema de Pablo? ¿Cuál es mi problema? Al final, que yo no recuerde que en Cristo tenemos toda respuesta. Ese es mi problema. ¿Cuál es mi problema? Que yo no pueda recordar que la bendición de Manuel es tan absoluta que yo me encuentro solo. Eso es un problema. ¿Cuál no es un problema? Todo lo demás. Circunstancias incómodas, circunstancias difíciles, exigentes, claro. Toda nuestra vida vamos a tener. Esto no nos vamos a librar de ello, pero de lo que tampoco nos vamos a librar es de la bendición de Manuel. Y eso está por encima. Y para terminar, según Timoteo 4:5, pero Timoteo, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. ¿Qué tenemos que hacer? Hermanos, sed sobrios, sed mansos, estad fuertes. Soporta las aflicciones porque te van a llegar. Sopórtalas. Y mientras, cumples tu ministerio. Mientras, no cuando estés bien, en todo momento, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Para ir terminando. Si mi naturaleza cambia, ya no vamos a poner excusas. Porque somos expertos en poner excusas. Ay, no hago esto porque es que yo, es que lo otro, es que ahora, el momento, el tiempo, la economía, mi estado, mi apetencia. Siempre hay excusas para todo. Pero mi naturaleza cambia, no hay excusas. Hago lo que tengo que hacer. Disfrutaré de la verdadera sanidad si mi naturaleza cambia. Sanidad espiritual. Sanidad de mis heridas, de lo que me atormenta. Sanidad de mi mente y mi corazón. Dios también me dará la sanidad y me dará la fuerza física para cumplir con su plan y su propósito. Si mi naturaleza cambia, mis intereses y preocupaciones también van a cambiar. Y llegaremos y diremos, todo lo tengo por basura, por haber conocido y estar en Cristo. La soberanía de Dios no nos engaña ni nos abandona. Por eso tenemos que tener toda fe en el pacto de Dios. Toda fe en el pacto de Dios. No necesitaremos
ni el humanismo, nuestro poder, ni tampoco la religiosidad, solamente el Evangelio de Cristo. No caeremos en la frustración de no conseguir aquello que nos proponemos, disfrutaremos de lo que Dios nos da y de las respuestas y victorias espirituales en nuestra vida y en nuestro campo. Y la oscuridad se va a ir tan rápido como enciendas la verdadera luz de Cristo. Un segundo, menos de un segundo. ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer la luz? ¿Cuál es la velocidad de la luz? ¿Cuánto? Pues así de rápido se va la oscuridad cuando nosotros clamamos a Cristo. Padre, te queremos agradecer en esta mañana que ya la obra está preparada, la salvación ya está consumada en Cristo. La fe tú ya la has puesto en nuestro corazón y así respondemos a tu llamada. Gracias, Padre, porque el pasado, presente y futuro ya está resuelto en Cristo. Gracias, Padre, también te queremos dar, porque nuestra identidad ha cambiado en el mismo momento en el cual nosotros testificamos Jesús es el Cristo, en el momento en el que llega el Espíritu Santo a nuestra vida y nos capacita para ser los testigos hasta el último de la tierra. Gracias, Padre, porque esta llenura del Espíritu Santo nos hace romper las barreras de lo que es humano y posible para nosotros. Gracias, Padre, porque lo que hay delante es simplemente recoger los frutos que ya están preparados. Hay mucho fruto, hay pocos obreros. Pero, Padre, danos la gracia para ser uno de ellos, para continuar de aquí hasta el último de la tierra, testificando que Jesús es el Cristo, testificando que dentro de la soberanía y el poder del trono celestial está todo y que la llenura del Espíritu Santo es la realidad que ahora mismo consuela nuestra vida y nuestros corazones. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, en el cual clamamos y reclamamos esa nueva naturaleza dentro del Evangelio. Oramos en ese nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén.